predicador, entonces vamos a poner Ajá, orden en este asunto. Chicos, sí, todos los que vayan a subir, por favor, Biblia, ¿ok? Claro, voy a hablar así va a claro ser. y conciso. Biblia. Así es. Si van a defender alguna idea, una postura, base bíblica. Porque si el hermano aquí lee un texto, ustedes creen que él está hablando de su propia mente. Y entonces interpretan de que él está inventando algo. Entonces ustedes tienen que corroborar de lo que él está leyendo está en la Biblia. ¿Y cómo Vamos lo a hacen? traer a alguien, Teniendo una a Biblia. Araceli. Bienvenida, Araceli. Bienvenida, Araceli. Sí, no, soy el esposo de ella. Disculpe. No, está bien, está bien. Estoy usando el TikTok de ella. Bueno, por lo menos No, nos pues hemos ya, reído, nos hemos gozado hoy. sí. Adelante, No, está ¿de qué bien. religión Es- es? ¿Es pastor? ¿Qué es? No, soy cristiano evangélico. Soy miembro Adelante, de una ¿cuál sería iglesia. su punto? Le vamos a dar dos Pero, minutos. bueno, estaba oyendo todo lo que están hablando, pero quería comunicarle yo lo que dice en Juan, que dice que en el principio él era el verbo, y dice que el verbo era con Dios, y dice que el verbo era Dios. Y más adelante dice que el verbo fue hecho carne. Entonces, ¿quién era el verbo? Era Dios. En el principio siempre fue el verbo, siempre fue Dios. Cuando él fue hecho carne, era Jesús. Entonces, ¿quién era el verbo? Era Dios. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Nadie dice que son tres dioses. No son tres dioses porque no existen tres dioses. Hay un solo Dios. Lo único que Juan aclara, que Dios no puede ser visto por nadie porque dice que nadie puede ver a Dios. No hay hombre que lo vea y viva. Y más adelante dice también en Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás, dice, el unigénito Hijo, que era el que estaba en el seno del Padre, a él le ha dado a conocer. Dios no iba a venir él en persona, porque no hay nadie que lo vea y viva. La gloria es semejante, grandísima. Así como, solo imagínate la grandeza de Dios, como lo describe la Biblia. Dice que los cielos de los cielos no lo pueden sostener y dice que la tierra es el estrado de sus pies. Y tan grandísimo aún, hermanos, que con esa grandeza cabe en un corazón tan pequeño como el tuyo y como el mío. Entonces, si en el principio él era el verbo, y dice que el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo fue hecho carne, es un solo Dios, pero trabaja como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. No hay que Tiempo, confundirse, hermano, no hay que confundirse, no hay que tiempo. hablar aclaraciones, no hay que pensar mi opinión y la tuya, aquí no valen, lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, Eso es vamos a lo que leer lo que dice interesa. Ok, la palabra. ¿Me tiempo, permite? No se me tiempo, vaya, no tiempo. se Sí, me léalo. vaya, no No, se me aquí vaya. estoy, léalo. Voy a hacerle una pregunta. ¿Está listo? ¿Tiene una Biblia ahí? Sí, claro que sí, siempre. Léame Juan 17, versículo 3. No, no estoy hablando de otro, Juan. Estoy hablando del verbo. No necesito irme a otro lado, hermano. No, Juan mire, no. 17, versículo 3. Usted es Léame. experto, usted es un buen teólogo y es un buen fariseo para confundir con eso. No necesitamos ir a otro lado. Hablemos Ah, de Juan entonces 1. vienes a dar tu opinión y no No, no, no es mi permites que opinión. No, uno... no, no. Es lo que dice la Biblia, hermano. Oh, No es mi opinión. bueno, y Es entonces lo que aquí dice yo te en voy Juan a... 1. No, no, Otro no me igualito mandes que a el otro apologista. texto. Mira, Tienen un problema, tienen no, el solo mismo problema escúchame. los apologistas. No, solo Camilo, escúchame una vez y ya, si quieres me quitas oye, o algo. oye. Eres Sí, hay buen que testigo escuchar de al Jehová. Papa Mira, Francisco. Donde el no, Papa eres buen Francisco habla, testigo de nadie puede Jehová. hablar. Mira, eres buen Nadie testigo de puede hablar. Jehová. Eres buen Ey, católico y eres buen mormón. Cuando estás Brother, con los sí. bendiciones, fariseos, te brother. comportas como fariseo, Me vino hermano. a poner nombres y todo. Y yo Sí, soy el arrogante. Yo soy no, no, no sos el que me arrogante. las creo. Tengo que decirte la Oye, verdad, hermano. No confundas la gente. sí, hermano, Vas a esa llevar es tu fuego si verdad. confundís la Gracias gente. por participar. Sí, no confundas. Okay. Bendiciones, brother. Adelante, el hermano que vino, no se puede hablar con esta gente. Brother, es muy difícil poder enseñar aquí a través de las redes algo esencial como dice el título, la Trinidad es un engaño. Es muy difícil enseñarle a las personas porque realmente esa doctrina es católica. El brother anterior dice de que usted es católico, pero realmente esta doctrina proviene del catolicismo y deberían de estudiar, y en Google lo pueden encontrar,
¿cuándo fue de que empezó esta doctrina acerca de la Trinidad? Yo creo en Dios y creo en el Mesías, el Hijo de Dios, Amén. que se llama Ben Elohim en el hebreo, un término totalmente distinto. Aparte, él se hacía llamar el Hijo del Hombre. Porque era Si, hijo del hombre, era si humano. existe la Trinidad, tres dioses, como decimos, entonces, ¿de quién es el Hijo Jesús? Porque la Biblia dice de que el Que Espíritu Jesús es el Santo hijo del único Dios verdadero. ajá, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre María. Y si el Espíritu Santo es un Dios y Dios aparte es otro Dios y Jesús es otro Dios, entonces ¿de quién es hijo Jesús? ¿Del Espíritu Santo o de Dios? Porque para mí solamente existe un Dios. La gran pregunta que le hicieron a Jesús fue esta, acerca del gran mandamiento. Y Jesús le contestó, oye Israel, vuestro Dios uno es. Ahí está Gracias, mi claro. hermano. Bendiciones, Gracias. brother. Ella, ¿cómo te llamas? Yael. Nelson, puedes seguirme ahí y cada vez que estemos en vivo te invito a que compartas con nosotros. Amén, amén, brother. Yo sé que es un tema muy complicado de enseñar porque siempre nos enojamos si no nos dejamos enseñar. Y yo soy de mente abierta, por eso uno aprende bastante de las personas. Dale, gracias. Voy a darle la bienvenida al hermano que está arriba. Preséntese. Bendiciones, varón. Mi nombre es Yael Rivera. Mire, bro, le voy a dar el texto bíblico, primera de Juan 5:7. Oiga lo que dice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno en tres. Y tres son los que dan testimonio. Aló. Dígame. Sí, continúa, Rivera. Termina, por favor. Y tres son los que dan testimonios en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Lastimosamente, el otro versículo fue un versículo añadido. Oh, Dios. Okay, Sí. Vamos a dejar que Rivera se dé cuenta de eso. Dígame. Sí, Rivera es el de rojo, ¿verdad? Sí, dígame, lo escucho, varón. ¿Quieres decir algo, Camino? ¿O quería decir algo? ¿Cómo es que te llamas, Nelson? Sí, así es. Claro. Así es. Nelson. Dame 2 minutos. Rivera. Adelante. Dígame. Rivera, una pregunta. ¿Qué Biblia estás leyendo? Señor, estoy leyendo la Reina Valera, señor. Reina Valera. Sí. Rivera, ¿por qué en mi Biblia eso no aparece? Pues no sé qué. Te digo qué Biblia es. ¿Qué tipo de Biblia anda usted? Te voy a mencionar 3. Biblia latinoamericana. Biblia Dios habla hoy. Católica. Y no lo tiene. Católica. Biblia Jerusalén. Tengo 3 Biblias y ninguno de esos me aparece. Pues entonces usted está bien equivocado, señor. Permítame. Las Biblias están equivocadas. Usted ya habló. Espere. Usted ya habló. No, dígame. Le vamos a dar otro minuto. ¿Okay? Dígame, Nelson. Sí, brother, yo entiendo eso. El detalle es que cuando nos vamos nosotros a estudiar en cuándo fue que fue agregado ese versículo, nos damos cuenta que ese versículo fue agregado. Por ejemplo, dice la Biblia que 3 son los que dan testimonio en el cielo, Padre, ¿verdad? Entonces, ese versículo... ¿A quién le dan testimonio allá? Entonces, ese versículo, el siguiente, fue un versículo agregado. Cualquier estudiador bíblico se lo va a decir. El detalle es que muchos tienen temor de enseñar este tipo de mensajes, porque yo entiendo, traen contienda y confusión, brother, pero es bueno y ser abierto, ¿me entiende? Yo sé de que es difícil, ni yo me atrevo a enseñar que la eternidad no existe, porque yo sé la persecución que se alcanza. Ese versículo, brother, analícelo bien y vaya hacia la historia y se va a dar cuenta de que el siguiente versículo fue añadido. Incluso me voy más largo. Hay muchos versículos que son añadidos y no lo sabemos. Sí. Ok, gracias. El hermano, ¿cómo es que se llama el hermano de rojo? Rivera, ok.
Rivera, voy a poner permítame, Rivera, algo. permítame, ya lo voy a dejar hablar. Solo quiero aclararle algo. Mire, Dígame. en el año 1517, Eso es todo. Erasmo de Rotterdam reunió, permitido por el Papa León, le abrió el espacio cuando cayó el Imperio Otomano, y entonces Constantinopla, que ahora es Estambul, la capital de Turquía, en esos lugares se abrió y los monasterios se abrió, dejaron estar bajo presión del imperio. Entonces se abrieron las puertas para el descubrimiento. Entonces Erasmo fue enviado por parte de la Iglesia Católica, escuche bien, a recolectar estos manuscritos, que solo eran 6 manuscritos. Entonces él hizo la primera edición del Nuevo Testamento en griego y hizo la Biblia en 1517, primera edición. No estaba primera de Juan 5:7, solo estaba en la Biblia Vulgata Latina, que fue hecha en el año 382. ¿Ok? ¿Por qué Erasmo no la incluye? Porque no encontró, en ningún manuscrito la encontró ese texto. En 1519, Erasmo hizo una segunda edición de su Evangelio, de su Nuevo Testamento en griego, y Erasmo no incluyó ese texto, influenciado por los cleros, que debería de agregarlo porque ya estaba en la Vulgata Latina, y dijo él, si me traes un manuscrito que lo tenga, yo lo agrego. ¿Qué hicieron? En la tercera edición del manuscrito de Erasmo, le trajeron un manuscrito en latín y uno en español del siglo XII, datado del siglo XII, y ahí estaba escrito primera de Juan 5:7. Erasmo, ignorante de que era una trampa, lo agregó en las Biblias, y la deshonestidad de la Biblia Bishop, de la Biblia King James, de la edición que se hizo cuando Erasmo murió en 1536, deshonestos, hipocresía, agregaron ese versículo, y ese es el versículo que está en las Reinas Valeras, pero saben que no está en ningún manuscrito griego, no existe ese versículo. Eso es lo que tengo que agregar para usted. Si usted tiene algo que decir, le doy un minuto más, pero yo quisiera que fuera y se documentara de lo que vine a proponer aquí. Ok, yo le hago Pechita, una pregunta. Entonces, para ustedes no existe la Trinidad. No, no está en la Biblia la palabra Trinidad. O sea que ustedes no creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, yo creo en el Padre. ¿Y Ese en es el Dios. Hijo? ¿Y en el Hijo? El Hijo de Dios, Jesús el Mesías, sí. O sea que, ¿y en el Espíritu Santo? Es Dios mismo. El Espíritu es Dios mismo, es el Padre. Bueno, yo le hago una pregunta. ¿De qué está compuesto? Otra pregunta. Ustedes 3, ¿de qué están compuestos? Yo estoy compuesto de carne y hueso y respiro el aliento que Dios nos da. No, señor, usted está compuesto de carne, alma y espíritu. Y ustedes 3 en un... Mire qué sencillo. Usted tiene alma, tiene espíritu y tiene cuerpo. 3 y es usted mismo. Brother, si alma es una persona. Alma es una persona viva. Alma significa una persona que camina. Alma, el sinónimo de alma es ánima. Mire, alguien que se mueve. Cuando una persona muere, no, ya, escuche, el espíritu es de Dios, ese es de Dios. El aliento, el aire, sí, es de Dios. El alma es la que va a dar cuenta. Y la carne, carne ¿a dónde lo leíste? Deme un segundito, deme el versículo, No, lo que pasa es que, mire, le voy a decir una, ahorita se lo voy a dar. La verdad que yo entonces esta Biblia la voto, porque no sirve. No la vote, brother, lo que pasa es que... vote lo que ha aprendido, eso es lo que tiene que votar. Es que yo he aprendido, a mí nadie me ha enseñado, yo lo que he aprendido. Sí, y hermano, gracias. Ese es el grave error de que necesitamos maestros que nos enseñen. Mira, tú hablas de cuerpo, alma y espíritu, y lo siento, fíjate que dentro del judaísmo, es que usted me viene a hablar de mire, ustedes hablan mucho de teoría, viejo. No, aquí no es de teoría. Vaya, pues dame el versículo donde dice que tú eres una Trinidad. Dame el versículo. No, yo no te estoy diciendo que soy Trinidad. Estoy compuesto de carne, alma y espíritu. Dame el versículo donde dice que Dios es una Trinidad. El versículo de la Biblia donde dice que Dios es una Trinidad. Si no me lo das, te salís. Bueno, sácame si quieres. Ahorita te lo pongo ahí abajo.
pero realmente no confundan a la... Ok. Vamos a darle Brother, lo que entrada a está otra haciendo es persona. Predicador. difícil. No va a poder usted. Dime, mi La hermano. Biblia está enseñada ya por eso. Yo tuve que aprender por la misma Biblia y darme cuenta Sí. A mí de no. eso. Dime. Predicador. Ajá. Predicador, un detallito. Con el primero de Juan 5:7. En las Ajá. primeras Biblias adulteradas, eso salía como nota de pie. Nota de pie. Ah, eso me En un faltó, sí, principio. cierto. Sí, con una nota de Luego, pie. luego, cuando se vinieron copiando y haciendo traducciones, ya no pasó, ya no estaba nota de pie, porque la nota de pie decía: nosotros, la Iglesia Católica, interpretamos así, que esto significa esto. Con el tiempo ya no pasó de nota de pie, sino pasó a ser el texto. Y ahí Añas, vinieron las adulteraciones. Adelante. Ok, yo solo quiero, como dicen que la Trinidad es un engaño, que Jesús no es Dios, la Trinidad realmente no existe en la Biblia, al igual que la palabra católica, pero Dios Padre sí existe, Jesús es el Hijo, porque la Biblia dice que cuando el Señor, cuando lo bautizan en el Jordán, dice: este es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia. Y también cuando Jesús se les aparece a los discípulos, dice: mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas estas cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Entonces existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Eso es lo único que quiero aportarles, para que se den una cuenta de que sí existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y Jesús sí es Dios. Ok. ¿Qué decía ahí un momentito? Nelson. ok, si Jesús es Dios, ¿por qué cuando le hicieron la pregunta a los fariseos acerca del gran mandamiento, Jesús les dijo: oye Israel, vuestro Dios uno es? Jesús no se Y puso como Dios. no se incluyó él. No se incluyó él. Entonces nosotros podemos ver la gran respuesta de Jesús a los fariseos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel cree nomás solamente en un Dios y un Mesías, como dice Pablo. Un Dios y un Mesías. Entonces el problema Gracias. de nosotros es creer de que existen tres dioses, y Jesús jamás enseñó eso. Por eso Pablo decía que temo de que alguien venga enseñando otra cosa de lo que no se debe de enseñar, otro espíritu, otro Mesías, dicen. Entonces es muy Déjame agregar. interesante que nosotros podamos entender eso. Y me gustaría, Sí. yo sé que es algo confuso, brother, y un poquito difícil de entender, pero abramos el corazón y estudiemos y quitemos ciertas enseñanzas de las que fuimos enseñados para poder seguir siendo enseñados. ¿Puedo decir algo? Gracias. Dale, mi hermano. Mire, si es que ha leído su Biblia, en Juan dice también: si conocieras, cuando Jesús está predicando a sus discípulos, dice: ¿a dónde iremos? Dice: si conocieras a mí, o cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. En esa parte Jesús dice: si conocieres al Padre, conocieres a mí, y si conocieres al Hijo, conocieres al Padre. Entonces Jesús y el Padre uno es. Ahí está la respuesta para lo que me estaba diciendo de que los fariseos: Jesús y el Padre una sola persona es. El problema es que hay varios versículos que Jesús siempre habla con el Padre, así como cuando está en la O sea que cruz, me da mucha... se hablaba él solo. Se Se hablaba él hablaba él solo. solo. Sí, ¿Has visto? entonces, brother, hay Tienen a muchos Jesús versículos así. como esos. Oh, disculpa, Nelson. Tienen a Jesús como esos cómicos que andan con un muñeco. Hello, hello. Hola, hello. Así lo tienen, que se hable él solo. Sí, el detalle es que la palabra de Dios habla de que Él fue inmolado, dice, antes de la fundación del mundo. Dios preparó todo, pero fue Dios que preparó todo. Y Jesús es humano, si no lo sabían. Claro, tiene una divinidad hoy porque pues realmente fue el primero entre los primogénitos en resucitar. Pero no es que sea Dios, ni Él mismo se puso como Dios. Él es el Mesías, el que todavía está esperando Gracias. Israel. Sí. A mí no. Bueno, yo no puedo discutir Dime, con eso. dime. Hay que leer un Mira, poquito más y estudiar. Nada más Brother, como si un yo estudio, comentario. brother, si se yo diera cuenta quisiera, todo lo que yo, estudio. Está yo bien. quisiera invitar a Mary, al esposo de Mary,
Hermanito, puedes leer Hebreos 9:24. Claro, deme un momento. Hebreos 9:24. Aquí lo tengo, si lo quieres lo leo. Ok. Léelo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Es el mismo Padre Jesús? ¿Cómo explica eso? ¿Se presentó él a él mismo Pero, en el pero cielo? por eso mismo dice que él es el Hijo de Dios. Ok. Claro. ¿Usted tiene hijos? Sí, ¿Usted yo tiene soy, hijos? claro. ¿Su hijo es usted mismo? No, no es mismo, pero si me pongo yo mismo, yo puedo ser hijo, puedo ser padre y puedo ser abuelo en uno mismo, ¿Hijo de quién puede ser usted? ¿Hijo de quién? pues de mi papá. ¿Es usted su papá? No es que usted lo confunde lo divino. Sí, ajá, No, ajá, no, yo te estamos confundo. hablando de lo divino. Estamos hablando del espiritual. Ahí el texto está nada que ver. Jesús no es hombre ahí. Jesús no es hombre. Léalo bien. Sí, ya lo leí. Dice que entró, dice, ante Dios en favor nuestro. O sea, Es el sacerdote. él entró y estaba de frente de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que él, Estaba siendo enfrente a él Dios, mismo. se pone de frente a él mismo? Oye, Camino, para Diga, el esposo de Mary, en dígame. Apocalipsis 5 hay uno que está sentado en el trono. Y Sí. luego dice que viene otro, está de pie en medio, en el mar de vidrio, en medio de los seres vivientes, en medio de los 24 ancianos, y vino hasta el que estaba sentado en el trono y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Y no tenés dos ahí. Ahí hay dos. Gracias por participar. Ok, gracias. Gracias. Buenas noches, Dios le Feliz noche. Camino, tú puedes tomar la decisión que tú quieras en los asuntos de los comentarios ahí. Yo no los puedo ver todos. Adelante al hermano que viene. Claro, claro. Déjamelo a mí en los comentarios. Ok. Muy bueno. Preséntese, es pastor, ¿de qué denominación es? No, no soy pastor. Yo estoy viendo el live de ustedes hace rato, pero el problema es que se han dejado influenciar por la enseñanza católica de la Trinidad, y lo que no entendió es que la Trinidad dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Son un solo Dios, y sin embargo no hay tres dioses, que es uno solo. Y eso es y le dan vueltas, y le totalmente dan vueltas, y le falso. dan vueltas. Él dice, yo soy Biblia. Ok, lean Juan 20:17 para que él lo escuche, porque él está ahí escuchando. Juan 20:17. Yo no tengo que cambiar lo que dice Jesús. Jesús es la autoridad. Pablo. Ok, Juan 20. Juan 20:17. Ok, Juan 20:17. Y esa expresión de Jesús ahí aparece solamente 2 veces en la Biblia. En Juan 20:17. Y en Apocalipsis 3:12. Y en Juan 20:17 y en 1 Corintios 15 del 23 al 28. No tengo la Biblia en la mano. No, pero en Apocalipsis 3:12 dice Jesús que él tiene Dios 4 veces. Ahora que Jesús ya está en el cielo, dice que tiene Dios 4 veces. Sí, pero en Apocalipsis 3:12. Mira que Juan 20:17 le va a decir a Saez que no le va a quedar duda. Ok, te lo voy a leer. Dice, Jesús les dijo, no me toquéis porque todavía no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. ¡Pum! Refutado. Bye, bye. Si Jesús tiene un Te Dios. lo voy a leer de la católica, predicador. Te lo leo de la Dale, católica. hermano, dale. ¿Quiere que te lo lea de la Biblia católica? Mira cómo dice la latinoamericana. Es su propia Biblia. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. A mi Dios, voy a repetirlo otra vez, a mi Dios, que es Dios de ustedes.
y el otro es 1 Corintios 15, 23 al 28. Y ahora Pablo hace una explicación muy interesante y habla también de los 1000 años, pero nota ahí como dice, cuando Dios dice que le puso o sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo, dice, eso es con la excepción de aquel que le sujetó a él todas las cosas. ¿Entiendes? Okay. Qué fuerte, Okay. qué fuerte. Déjame agregar algo. Déjame agregar algo de lo que digo aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Sael? ¿Cómo te llamas? Ángel. No, yo soy Ángel. Sael fue... Ok, Ángel, mira, se fue Ángel. Se salió. Ok, mira, cuando Faraón le dio el mando a José en Egipto, le dijo, te voy a poner como señor de toda mi casa, todo Egipto, todo el imperio. Todo el que venga, le dice, va a tener que venir a ti primero. ¿Ok? Y le dice, pero solo yo estaré sobre ti. Y le dio un anillo. Al ser José el señor de todo el imperio de Egipto, él es el dueño, el mandamás, el amo, el máster. Pero no era el faraón. Él no era el faraón. El faraón era otro que le dio la autoridad a José. Vamos a hacer la analogía de Jesús, que es un antitipo. Dios a Jesús lo resucitó de los muertos, estaba muerto, era un cadáver, estaba muerto. María Magdalena fue el domingo a buscar a un cadáver, la tumba, para embalsamarlo. ¿Sí o no? Sí. Y luego no lo encontró porque Dios lo había resucitado. Los apóstoles después hablaron y dijeron que Dios lo resucitó, lo exaltó a su diestra y le dio un nombre. Y ese nombre, dicen que ese nombre es Jesús. No, el nombre es que lo hizo Señor. Señor, ese es el nombre. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Brother, Él es el Señor que algo? Dios ha puesto. Amén, adelante. También en Apocalipsis hay algo muy interesante que me llama la atención acerca de la visión de Juan, que dice el versículo, la revelación de Jesús, que Dios le dio y que Jesús la envió a través de sus ángeles para que la repartiera a sus siervos. Ahí vemos claramente. Tú tocaste la llaga, estás tocando la llaga donde duele. Ahí vemos claramente el orden espiritual que hay y no podemos saltar ese orden, la revelación de Dios. Mira, Apocalipsis 1:1. Sí, mira, hermano, lo que tú estás diciendo, eso toca tan fuerte que se enojan. Mira, cuando Jesús estaba en la tierra, mira la excusa que yo le preguntaba a evangelistas y pastores en mis debates. Les pregunto, ¿por qué Jesús, si era Dios, él no sabía la hora de su regreso? Claro, porque estaba limitado por su naturaleza humana. Ok. ¿Significa que Jesús ya cuando subió al cielo volvió a ser Dios igual que el Padre? Sí, me dice. Ok. ¿Por qué Jesús necesita que el Padre le revele a él el Apocalipsis? Ajá. Pum, pum. ¿Por qué? Porque ahí está claro que Jesús era un hombre. Dios tiene a un humano que Dios lo exaltó como rey. Ahora, ¿puedo volver a aportar algo, brother? Déjame terminar. Satanás odia la verdad y la verdad es que un hombre lo venció. Un hombre no cedió a sus artimañas. Y este hombre, Dios lo exaltó. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora que Satanás él está vencido. Él solo está esperando el día de que le hagan ver acá. Entonces, él lo que le metió a la mente de los evangelistas, académicos, pastores y todo lo que cree en la Trinidad, que Jesús es Dios. ¿Cómo Jesús iba a lograr vivir sin pecado? No, tiene que ser Dios. Y dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 2, dice que todo espíritu que niega que Jesucristo vino en carne, ese es el espíritu del anticristo. El anticristo lo que quiere, el espíritu del anticristo lo que quiere que la gente crea es que Jesús no es humano. Y dice pero que la palabra de Dios dice... Sí. Ok, dice que aprendió la obediencia. Adelante, hermano. Buenas noches. Feliz noche. ¿Cuál es su nombre y qué religión profesa? Soy cristiano evangélico, de Ciudad de Guatemala. Mira, honestamente no considero que estoy en condiciones para
debatir con ustedes, ¿va? Es más, estoy aprendiendo, pero Bruno dijo algo que me dio una pauta. No lo hago con la intención de debatir porque no me considero apto para debatir, pero me dio una curiosidad que me parece como que Bruno o tú dieron a entender de que Jesús sí tenía pecado original. No sé si, o sea, me gustaría que me aclararan eso. Ok, déjeme aclarar, la palabra pecado original no está en la Biblia. Lo que Bruno estaba diciendo es, ¿de dónde viene la idea de que Jesús no tuvo pecado original, pero lo hacen entender como que es que Jesús era pecador? No, Jesús nació de una humana, esta humana nació de otro humano, y nos vamos hasta Adán, el humano que pecó. Y por ese hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Jesús nació de un linaje que tenía pecado. De ese linaje nació. Pero él venció al pecado. Pero la idea del pecado original no es de la Biblia, no es... Ajá, adelante. Predicador, te puedo mencionar un texto bíblico. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leerlo. Hey, Camino. Dime. Camino. Vamos a hablar así. Yo soy pura Biblia. Yo soy pura Biblia. Ok, vamos. Okay. Primera de Pedro, capítulo 2, 22. Capítulo 2, 22. Háganos ahí, esperen un momentito. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, ¿ese es? No, primera de Pedro 2, 22. Hoy estaba en segunda. Sí, no, estaba en segunda, discúlpame. Ok. El cual no hizo pecado, escuche. Él no pecó, escuche. Ni se halló engaño en su boca. Escuche bien, para que se quiten la idea de esa idea del pecado original. El pecado original es una mentira. Todos nacemos de cero. Toda persona nace de cero. Pero por causa del pecado de Adán, debemos de morir. Por eso Cristo murió. Porque debería de morir al pecado. El pecado trajo la muerte a toda la humanidad. Pero cuando Cristo murió, Dios resucitó a este hombre. Ahora, en ese Cristo resucitado, el Cristo que está en el cielo, en él ya nadie peca, ya nadie muere. Pero en el primero, en Adán, sí, esa es la diferencia que hay. Jesús venció porque él se sujetó a su Dios. No venció porque era Dios. Venció porque se sujetó al que todo lo puede. Eso es lo que pasó. Ok, me parece bien, fíjese, la verdad que uno lo han creado y lo han enseñado del famoso pecado original, va, pero viéndolo bien tiene razón, porque aún en la misma iglesia cristiana creemos que los niños se van al cielo, que los niños tienen el cielo fijo. Y okay, entonces, note, hermanito. Mire, hermano, dígame su nombre, que yo no los puedo ver, estoy largo. Never. Mire lo que dijo Pedro. Mire lo que dijo Pedro referente a Jesús en la primera predicación el día de Pentecostés. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Mire cómo se va a referir a Jesús, a ver si se refiere a Jesús como Dios. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Está notando cómo está hablando? Correcto. ¿Qué significa ser aprobado por alguien? Usted llega a un lugar, pide algo y le dicen, no está el jefe. Es que él me da crédito a mí. Él dijo que me llevara esta bicicleta. No. Van y le preguntan al jefe y dice, usted, si yo lo apruebo. Eso significa aprueba. Significa que usted no puede hacer algo si no es porque se lo aprobaron. Y dice aquí, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Ahora mire cómo está diciendo Pedro.
Pedro va a decir qué significa ser aprobado por Dios. Pedro no va a decir que los milagros que hizo Jesús los hizo porque es Dios. No, note. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Cómo fue aprobado Jesús? Pedro lo entendió y dijo, wow, un humano no puede hacer milagros. Un humano no puede resucitar a nadie. Jesús no pudo haber resucitado a alguien si Dios no le hubiera dado el poder. Elías no pudo haber resucitado a nadie si Dios no le hubiera dado el poder. Moisés no pudo haber abierto el mar rojo si Dios no le hubiera dado el poder. Eliseo no hubiera resucitado al niño si Dios no le hubiera dado poder. Pedro no hubiera sanado a aquel manco si Dios no le hubiera dado poder. Entonces Pedro lo que está diciendo es que Jesús fue un hombre a quien Dios aprobó. Dios dio su visto bueno. Este es mi ungido. Este es el rey de Israel. Este es mi hijo. Ajá. Adelante. Predicador, puedes leer Lucas 2:52. ¿Estos textos te los están pidiendo ahí? No, yo solo quiero, okay. lo que para está el hermano. diciendo. Ok, a conectarlo. Para el hermano. Ok, mire hermano, Correcto. el que está aquí participando, mire lo que dice. Y Jesús, niño, el niño Jesús, note. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Dice ahí que Jesús es Dios? A mí me parece que es un niño que está creciendo y que Dios derrama su gracia sobre él. ¿Nota qué bonito el texto bíblico, lo que sí digo la Biblia, comparado a lo que dicen por ahí? Sí, correcto. Mira, yo fui enseñado con la cultura de la Trinidad, pero siempre he tenido mis dudas, ¿verdad? Incluso yo me congrego en una iglesia que se cree en la Trinidad, pero yo me reservo porque para no meterme en conflicto, ¿verdad? Pero siempre he tenido mis dudas de que Jesús sea Dios. Pero ¿cómo lo podíamos entonces nombrar? Que son Jesús tres es el personas. Señor. No. Dios es el Padre. Ajá. Hermano, ¿tiene un lápiz ahí para que anote? Le voy a dar unos 2, 3 versículos. ¿No? Va, dámelo. Ajá, sí. Este lo que puede hacer es seguirme aquí, me manda un texto a mí, privado, y yo puedo seguir en comunicación. Y cada vez que estemos en vivo, yo lo invito. Mire. Perfecto. Jesús en Juan 17:3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús sabía que el único Dios verdadero era el que está en el cielo, no él. Jesús no es Dios. Pablo, en 1 Corintios 8, versículo 6, anótelo. Pablo, el apóstol de nosotros los gentiles, dice, aunque para muchos dice, hay dioses, hay señores. No, para nosotros, dice, los hijos de Dios, solo hay un solo Dios. Y dice, ¿quién es? El Padre, dice. No hay más. No existe. En Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 19, Pablo les está hablando a los de Tesalónica y les dice que hay testimonios vivientes donde la gente habla de ellos y les dice, ¿cómo ustedes se alejaron de los dioses falsos, de los ídolos para venir a servir al Dios verdadero? ¡Wow! Dice que los gentiles dejaban a los ídolos y se venían a adorar al Dios verdadero. Y vamos a ver si es Jesucristo cuando usted lo lee. En el versículo 10 dice, ahora que ya creemos en el Dios verdadero, dice, a esperar a su Hijo desde el cielo. ¿Está notando? El Dios verdadero es el Dios de Jesucristo. El Dios verdadero es el que se llevó a Jesucristo para allá. Ese es el Dios verdadero. Jesucristo es el ungido a quien Dios va a poner de rey en el mundo venidero. Jesús vino a hablar de un reino venidero, el cual el Padre le va a dar a él como rey. Y nosotros vamos a ser sus súbditos. ¿Verdad? Okay. Gracias por participar, mi hermano. Y sígame ahí y me puede mandar un mensaje al privado para que nos sigamos comunicando. Ok, ya te estoy siguiendo. Hola, buenas noches. Feliz noche, hermana. ¿De qué iglesia es? Soy católica.
soy católica Adelante. y pues no estoy de acuerdo contigo que dices que la Trinidad es un engaño. Tú sabes que son un solo Dios, tres personas distintas. De la misma manera de donde tienes tu Biblia, de ahí salió la palabra Trinidad, porque gracias a esta iglesia tienes tu Biblia. Y si no crees en esa palabra, porque pues nada más se formuló la palabra porque son tres personas distintas en un solo Dios. Tú dices que Jesús no es Dios y vemos en Juan 20 donde se les Juan aparece 20, 28. Juan 20, 28. se les aparece a los discípulos y ¿qué le responde Tomás? ¿Qué le responde Santo Tomás? ¿Qué le dice? Ajá, dígame qué le dijo. Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ok. Tú dices que el pecado original es un invento. También así se le llama, porque es el pecado de origen. Sí, pero está bien. Hermanita, también te lo hermanita. corroboro con el Salmo Sí. 51:7. Ok. ¿Qué dice el Salmo 51:7 en David? David, ¿qué dice ahí en ese salmo? Ok. Ujú, Purifícame con hisopo ujú. y seré limpio. Y seré limpio. Ok. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ujú. Ajá. ¿Qué ¿Sigue? quiere decir ahí? Sigue. Oh, sigo. Ok, ajá. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Sigo? ¿Es 51? Sí, 51. Entonces, pues leen el siguiente porque ya ves que están las Biblias alteradas algunas. Ok, aquí te lo leo. ¿Cuál Biblia quiere Yo leer? tengo la latinoamericana, pero creo Va, que la que trae es léele, Camino, léele de la latinoamericana ahí. Ok, ¿qué versículo? 51:7. Salmo 51:7. ¿De qué? Salmo 51. Salmo 51:7. Ya te lo leo. Un momento. Aquí te lo leo, pues. Tú ves que Yo te malo lo leo, soy. yo te lo leo. Yo te lo leo. 51:7. Ya lo tengo. Gracias. Dice la latinoamericana. Tú ves qué malo soy de nacimiento. Pecador desde el seno de mi madre. Desde el seno de mi madre. ¿Escuchas ahí? Todos somos pecadores desde la concepción. Porque ¿Incluyendo traemos ese Jesús? pecado. No, Jesús no. Jesús no. Por eso ustedes también tachan a María de pecadora. No podía nacer María con pecado, porque si no, Jesús traería el pecado a consecuencia también. No ¿Y podía la mamá nacer. de María? ¿Y la mamá de María era pecadora? No, pero la Virgen estaba predestinada. Dios ya la tenía predestinada para esa misión. ¿María es la madre de Dios es María? No. Claro que es ¿No es la madre de Dios? la madre de Dios es María. Lee Lucas 1:43. Sí, permítame, Lucas está bien. 1:43. Ok, Tú hermanita, dices que como que, María era la condición. madre de Dios. ¿Existía Dios antes de que naciera la mamá de María? Sí existía. ¿Y cómo Pero es que si María es la madre de Dios? lees Predicador, lees parece que nos Lucas. estamos desviando del tema. El tema no es pecado Sí, original. no, yo no quiero, predicador. El yo tema quiero es la dejarla Trinidad. porque a algún punto tiene que llegar ella. Ajá, dígame. Por eso, tú Vamos a dijiste dejar eso ahorita bajo que el debate pecado en original otro es un momento. invento. Sí. Ya te dije, pecadores todos somos. Pero y hay ya alguien te que lo quiere enseñé. debatir ahí, el apellido 4 dice que quiere debatir, pero yo no sé si puede subir. Y tú dices que si es la madre de Dios, lee Lucas 1:43, donde Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice, ¿cómo he merecido que venga la madre de mi Señor? En ese entonces, mi Señor solamente era un nombre dado solo a Dios, Kyrios en griego. Kyrios. Quirios. Ajá. Al emperador romano también se le llama Quirios. No, en ese entonces era un nombre solo dado a Dios.
No, Entonces, Quirios es el emperador romano también. Abraham, en los hebreos, Abraham es llamado Quirios también. yo no he leído ese texto. Si lo quieres que lo lea, que ¿Me lo Abraham, vas a leer Sara en griego? Sí, se lo voy a leer en griego. No sé, Libro de usted Pedro me 3:6. iba a decir de Ok, Abraham. sí, se lo voy a leer. Dice, ¿cómo Sara obedecía a Abraham llamándole Señor? Esa palabra en el griego es Kyrios. Por eso le digo. Y esa palabra era solo de Abraham es un humano, pero Abraham es un humano. ¿O es Dios Era- Abraham? Abraham es un humano. Era un siervo Pero de fue Dios. llamado Kyrios. Kyrios no significa Dios, significa máster, amo, Señor. Jesús es nuestro máster, nuestro amo, nuestro Señor. Dios lo hizo Señor. Kevin, adelante Kevin. Kevin. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Adelante Kevin. Buenas noches. ¿Eres ¿Me pastor? escuchas? ¿Eres pastor? ¿Qué iglesia eres? Bueno, para serte sincero, fui a la iglesia. Por ahora no estoy yendo. Pero solo quiero decirte algo. Dígame, hermano. ¿Qué pasó? También se les está yendo la señal. Espérate. O- o- Ok, ahora ¿Me sí. escuchas? Ahora sí. Ujú. Hermanito, si te sales del live, se te pone en pausa y no te escuchamos. Así que No, no no, te salgas, no, por no, favor. no me estoy saliendo. Bueno, como te lo Ok, digo, ok. yo fui a la iglesia mucho tiempo. Por ahora no estoy bien con Dios, pero hay algo que te puedo decir. Dice Isaías 41:10, porque yo estoy contigo. Ay, no desmayes, soy tu Dios. ¿Me escuchas? Porque se escucha como Sí, cortado. Ok. sí lo escucho. Adelante. No sé si, no sé si puedes leer Isaías 41:10. Ok, voy. ¿Quieres que te lo lea? Ya lo tengo. Sí, por favor. Dale. Ok, Léelo, por dice de favor. la Reina Valera del 60. Dice del Sí, 60. sí. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ok. Tú vas a ver ahí que el que está diciendo eso, el que lo dijo fue Jesús. ¿Me Ahí entiendes? dice Jesús. Ahí dice Sí. Jesús. Bueno, no. Te estoy diciendo que el que lo dijo fue Jesús. Pero ahí ¿Me dice que entiendes? Jesús está hablando. Es que él es el que está hablando. O no me vas a Isaías es el que venir está a... hablando. No. Pero Isaías no se puede pronunciar Dios, ¿verdad? Sino que Isaías buscó la revelación de Dios. ¿Me Oh, pero entiendes? Isaías mencionó el nombre de Jesús ahí. Pero ahora tú me vas a decir por qué dices que Isaías fue el que lo dijo. Bueno, ¿y quién fue el que escribió el libro de Isaías? Pero fue con la revelación de Dios. Por si tú no sabes, la Biblia está cuando la Biblia se hizo fue Dios inspirando a los hombres, ¿verdad? Ok, Ujú, no fue ujú. Isaías que vino y dijo que voy a decir esto Bueno, porque yo lo pero quiero está decir. bien. Entonces, está el nombre ahí. Yo, Jesús, digo esto. Ahí dice Jesús. Ok, acuérdate que el mismo Isaías fue el que profetizó a Jesús, por si no lo sabes, ¿verdad? Profetizó. Una profecía es Exactamente. algo que Dios le reveló al profeta que iba a suceder en el futuro. No significa que Jesús estaba ahí. Sí, pero como te lo vuelvo al punto, la Biblia fue hecha por hombres inspirados por Dios, ¿me entiendes? Bueno, te estoy haciendo la pregunta. ¿Es No, Jesús el que habló allí, sí o no? no, eso fue Isaías, eso del mundo, esto yo lo sé, pero lo que tú no entiendes es que Isaías fue inspirado por Dios, ¿me entiendes? Bueno, yo estoy de Eh, acuerdo que Isaías fue inspirado por Dios. Ok, Mi pregunta para ti, ¿de dónde tú leíste que el que está hablando ahí es Jesús? Esa es mi pregunta. Se Ahí fue. el problema, mira, Camino. ¿Entiendes el problema? Se fue. Es una preconcepción grave, muy grave. Y los malos somos nosotros. Que soy un dictador, me dijo una señora. Y esto y otro me está diciendo diablo. Pero mira lo que dicen. Que allí es Jesús que está hablando.
Yo hablé 1 hora con un predicador de Colombia que me atacaba en Facebook y aquí y allá y lo llamé por fin. Ajá. Sí, dice Víctor Morán, dice, es que no dejas hablar, pero si estaba aquí Víctor Morán y no hablaba. No hablaba. Sí, no hablaba. Ok, no te preocupes. Ahora, este hombre de Colombia, le voy a contar este testimonio ya casi para cerrar. Este hombre de Colombia me trae un texto de Zacarías, hermano Edgar. Mira, y me dice que es Jesús el que dijo, dadme mi salario. Y pagaron por mí 30 monedas de plata. Dice que es Jesús el que estaba hablando en Zacarías. Y mira, hermano, me decía unas cosas que no son de un pastor. Yo nunca pude publicar esa grabación que yo lo tengo en WhatsApp de hace 3 años. Porque me da que mi audiencia vaya a oír lo que este hombre me decía a mí. Sí. Y mira, el que está hablando es Zacarías. Dios le manda a que pastoree el rebaño de Israel. Cuando él termina de pastorear, le pagan y le dan 30 monedas y le dice Dios, échalo en el templo. Es Zacarías el que hace eso. En el Nuevo Testamento, a quien le dan esas 30 monedas es a Judas Iscariote. Es una profecía para Jesús, pero no era Jesús el que estaba hablando allá. Y este hombre que pasó ahorita me viene diciendo que era Jesús hablando. Y cuando le pregunto, ¿a dónde encuentras tú la palabra Jesús allí? Ahí está todo el problema. Sí. Adelante, hermano. ¿Escucha? Preséntese. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Carlos. Sí, yo me congrego en una iglesia evangélica. Yo solamente quiero opinar unas ciertas versículos de la Biblia. Adelante, tenés 3 minutos. Nos Tenés podemos. 3 minutos. Ok, no se preocupe. En menos de 3 minutos lo termino. Dice Mateo 22:18. Pon atención. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Entonces respondiendo Jesús les dijo, 22:19, Mateo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Más adelante, el verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Luego quiero que me acompañen otro versículo. El otro versículo se encuentra en Mateo. Mateo, cuando Jesús fue tentado en el desierto. 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4 dice. Exacto, dice. Y él respondió y dijo: escrito está. Perdón, es el 4:7. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. El verso 10. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Tiempo. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama, dice? Carlos. Carlos, te saltaste del versículo 4 y te fuiste para el 10. ¿Por qué razón? Porque exactamente son los versículos en los cuales les podemos dar a entender que Jesús, ahí dice Dios, que Él es Dios. Ok. Pero bueno, escuchen. Ya terminó tu tiempo. No. Ahora pone atención. Ya terminó tu tiempo. Ok, perfecto. Escucha. Dale. Ok, escucha. Verso 4. Este es el problema, que yo le digo a las personas, los amigos, las familias, a todos, a mi hijo, a mi esposa, a todos. Cuando estudiemos la palabra de Dios, leamos lo que escribió el apóstol o el profeta. No leamos lo que nosotros queremos leer. Verso 4. Él respondió y dijo, Jesús, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién es Dios?
es Jesús. Él está hablando de Dios. Él no dice, no solo de pan viviré yo, sino de toda palabra que sale de mi boca. No dijo eso. Ahora note, verso 5, que él se saltó. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, versículo 6, y le dijo, si eres el hijo de Dios, ¿es Jesús Dios? No, el hijo. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles enviará. ¿Quién? ¿Quién va a enviar los ángeles? ¿Jesús o Dios? Y te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Verso 7, que te lo saltaste también. Jesús le dijo, escrito está. Satanás le está citando el salmo mal. Le dice que se tire voluntariamente como el pastor de Canadá que agarró una serpiente y jugaba con ella y lo mató. 15 años después el yerno es pastor y anda jugando con serpientes. No aprendieron la lección. Que no, la Biblia no dice que tú te pongas una serpiente y te mates. Satanás está haciendo que Jesús quebrante el mandamiento tercero de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Jesús no iba a hacer eso, de tomar la palabra en vano. No se iba a tirar, no iba a tentar a Dios Jesús. Jesús no iba a tentar a Dios. ¿Está notando? Verso 7. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, este hombre está interpretando que Jesús se está refiriendo a él, Satanás. No me tentarás a mí, que soy Dios. Jesús no está diciendo eso. Jesús se está refiriendo que lo que tú me estás diciendo, yo no lo voy a hacer. Yo no me voy a tirar de aquí, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no iba a tentar a Dios. Si una persona se tira de un avión sin paracaídas, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que te gane un pájaro? Te vas a explotar, hecho pedazos. Yo estuve en el Army, 1997 al 99, yo fui parachuter, yo fui paracaidista. Y yo vi gente, ¿qué fue lo que le pasó cuando no se le abría el paracaídas? Eso es tentar a Dios. Entonces nota, si Jesús se tira, solo porque le dé la gana, ay, me voy a tirar porque como Dios va a enviar los ángeles a salvarme. No, Jesús se está refiriendo que él, Jesús, este humano, no va a tentar a Dios tirándose de allí. Pero ustedes lo interpretan en la Trinidad católica y evangélica, lo interpretan que Jesús se está refiriendo, Satanás, no me tientes a mí que soy Dios. Eso está fuera de contexto. Amén. ¿Ok? Predicador, ¿Camilo? ¿quiere que te lea de dónde saca Satanás esa referencia? Satanás léeme el Salmo, léeme el Salmo. Correcto. Del Salmo 91, 10. Mira lo que dice, el 91, 10. Dice, léemelo. Ningún desastre vendrá sobre ti y ninguna plaga se acercará a tu tienda. Promesa. Porque Él les dará, porque Él les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti para protegerte en todos tus caminos, dice. Te levantará en sus manos para que no te golpees el pie con ninguna piedra. De aquí está sacando Satanás para tentar. Sí, le está diciendo que se tire voluntariamente. Correcto. Como diciendo, aquí está escrito, tenés que hacerlo. Mírate, quebrantar la ley de Dios, le dice. Quebrantar el mandamiento donde dice no tentarás. Eso le está respondiendo con el escrito está. Le dice no, porque escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Pero en la creencia trinitaria y los pastores evangélicos y donde sea, mormones, adventistas, la mentalidad es que Jesús le está diciendo a Satanás, no me vas a tentar a mí, yo soy el Señor Dios. No. Yo quiero que se vaya con algo positivo, mi hermano. Usted tomó un versículo y a usted le enseñaron que hay que saltarse del versículo 4, donde dice, no me tientes. Y luego usted se va al versículo 8, donde Jesús cita, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces usted quiere hacer la conexión del versículo 4 al versículo 8, pero se come verso 5, verso 6, verso 7, donde se pierde todo el manjar para entender lo que el texto quiere decir.
No sé si entiende lo que estamos diciendo, pero de todos modos, gracias por participar. Perfecto. Lo último para despedirme. Ajá. Jesucristo dijo, yo estoy a las puertas y llamo. El que oye mi voz, ese va a entrar a cenar conmigo, se va a sentar a la mesa. Otra cosa, dijo también Jesús, que por la multitud de pensamientos que hay en el ser humano, en pocas palabras resumiéndolo, es por lo cual la multitud de gente está pereciendo ahora en día. Por falta de conocimiento es por lo cual la humanidad ahora en día está prevaleciendo, se está muriendo sin Cristo Jesús en sus corazones. Solamente. Gracias. Gracias. El Cristo verdadero, el de la Biblia, ¿verdad? Gracias. Bye. Yo quería mis 3 minutos, ¿me los das? Dale. Ok. Dale. A partir de ahorita. Se salió. Ya. A partir de ahorita. Ok. Vale. Isaías 43:10 dice, Anotalos ahí. vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Ok? Dice Jehová. Mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creéis y entendéis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. So aquí en este verso, nomás en Jehová está diciendo que Él quiere que tú entiendas, sepas y creas que Él escogió un siervo y que Él mismo es ese siervo. Que eso se puede también, la parábola de este verso está en Filipenses 2:6, que dice, Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejanza a los hombres. So, en Isaías, Jehová dice, yo soy ese siervo. En Filipenses dice que este siervo es Jesús, en cual concluimos que Jesús es Dios. ¿Le queda un tiempo todavía? ¿O todavía? Okay. Sí, va 1:45, 1:48 ahorita. Ok. El Padre, dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo están en el cielo, ¿verdad? Que dan testigos. For there are 3 that bear record. Ok. El Padre es Espíritu. La palabra es Espíritu. Y obviamente el Espíritu es Espíritu. La palabra, que es Espíritu, se encarnizó. Y por eso es el gran misterio, porque la señora que estaba aquí dijo que la Biblia es un misterio. No, el misterio es de que Dios fue manifestado en carne. Ese es un gran misterio. Y aquí viene la burla de muchos. So, cuando Jesús estaba aquí y estaba adorando al Padre y le estaba hablando al Padre, ¿se estaba hablando a sí mismo? Sí, así es. Dios lo levantó, lo resucitó. ¿Y qué dice Jesús? Destruye este templo y en 3 días yo lo levantaré. Ok, ya. Está lista, 3 minutos. Tiempo. ¿Tienes algo que agregar? Si no, pues la voy a llevar a Isaías donde me leyó ¿quieres? ella. Ok. No, síguela ahí. No, Isaías 43:10. Sí, ok. Isaías 43:10. ¿Tiene su Biblia ahí, verdad? Yes. Ok. Dice, vosotros sois mis testigos. ¿A quién le está hablando? A Isaías. No, dice vosotros. Ahí son varios. Ustedes, a ver. ¿Cuántos son ustedes? Más de uno. A esos que les está hablando son sus testigos, ¿verdad? Ya. ¿Quiénes eran ellos?
No sé. Los israelitas. Porque a Israel es que le está hablando. Israel. Léame el Sí, versículo 1. Sí, Versículo ya 1. mire que dice, oh Ok, ya. Israel, no temas, Ok, porque dice, yo versículo 1. te... Ya, hagámoslo en orden. Mire. Ok. Ahora así dice Jehová. Este es Isaías hablando, versículo 1. Creador tuyo, oh Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿Un hombre o una nación? Jacob es un hombre. Pero es una nación también. Sí, los hijos de Jacob. Ajá. Ahora repite la misma idea. En hebreo es poético. Usted sabe que lo que escribían en una línea lo repetían con diferentes palabras en la línea de abajo. Dice, y formador tuyo, oh Israel. ¿Le está hablando al mismo Jacob cuando dice Israel? Le está hablando al pueblo. Al mismo Jacob. Ok. Le está hablando de dos formas. Le dice Jacob y también le dice Israel. Estamos claros, ¿eh? Ok, so vosotros es Israel. Ok, claro. Ahora vamos al versículo 10. Vosotros sois mis testigos. ¿Quién es? Israel. O los israelitas. Lanto le puede llamar vosotros son mis testigos o tú, Jacob, eres mi testigo. A quien le está hablando es a Jacob o a Israel, a los dos. Y lo vamos a mirar en todo el capítulo que le dice mi testigo y le dice mis testigos. Le dice mi siervo y le dice mis siervos. Ahora note, vosotros sois mis testigos a los israelitas. Ahora va a usar singular para solo referirse al hombre de donde los israelitas vienen, que es de un hombre llamado Israel. Dice, vosotros sois mis testigos, vosotros israelitas. Y mi siervo que yo escogí, ¿a quién? A Israel. Al siervo que Dios escogió es Israel, el país. Ahora dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Tiene que entender que en el contexto Dios le está diciendo, yo mismo soy el que te escogí a ti, Jacob, el que los escogió a vosotros, israelitas. Yo mismo soy. No hay otro que los haya escogido. Yo los escogí. Porque en el versículo 1 le dice, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, tu formador, Israel. Es a Israel que le está hablando. Verso 10 nuevamente. Verso 10 dice, y que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién yo mismo? El que lo escogió hacía 400 años. Y dice, antes de mí, ¿quién está hablando? Jehová. No fue formado Dios. O sea, le está diciendo, el que te escogió fui yo. No fue otro Dios. Porque no hay otro Dios que haya sido formado antes que mí. Ni habrá otro después de mí. El mismo que yo te escogí es el que hoy te estoy hablando. Nota. Ahora verso 11. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. El único que puede salvar a Israel es el Dios de Israel. Eso es lo que le está diciendo. Versículo 12. Yo anuncié. ¿Cuándo? Cuando escogió a tiempo pasado a Jacob. Y salvé. Hice oír y no hubo entre vosotros. ¿A quién? Ya no dice uno. Vuelve al plural israelitas. Y no hubo entre vosotros, ustedes, Israel o israelitas. No hubo entre vosotros Dios ajeno, entre vosotros. Pues, lo que el tú testigo es Israel. Lo que tú estás declarando es, cuando él está hablando aquí es en ese tiempo, no es profético de Jesús. Y cuando es profético de Jesús... No tiene nada que ver. O no tiene nada que ver, porque el libro de Isaías no es profético de Jesús. Bueno, Caín mató a Abel, ¿es profético? Todo es profético, digo Isaías 9:6. ¿Cómo puedes explicar eso? Bueno, pero no, ahorita, pero no nos vamos a saltar, hermana, ¿verdad? No, es el mismo libro, es Isaías.
le está hablando a Israel. No puede ver en el versículo 1 que le está hablando a Israel y a Jacob. Es el mismo. No está hablando de un tal Jesús. Ahí no está hablando de un tal Jesús. Así habla proféticamente. Jesús se llama Jacob. Es una, ¿cómo se llama? Es una... ¿Alegoría? ¿Figurativo? Es como una picture futuro de lo que iba a pasar. Así describe entonces, Isaías. Le está hablando a Jacob. Entonces, sí, entonces significa que Dios está diciendo, tú, Jacob, eres mi escogido, el que yo escogí, y quiero que sepas que yo mismo soy Jacob. Eso es lo que Dios está diciendo. Que él mismo es ese siervo. El siervo Jacob, que él escogió, él mismo Jehová, es o sea, ese siervo. Jehová es el propio que Jehová siervo. ¿A dónde dice la Biblia que Jehová es siervo de alguien? Hermana, ¿a dónde ha leído usted que Jehová es el siervo de alguien? ¿Que no se manifestó la palabra? ¿Y la palabra es Dios? En Isaías, estamos hablando de Isaías. Isaías, usted me está diciendo que Dios está diciendo, yo soy siervo. O sea, ¿Dios es un siervo de alguien? Así es. Ese es el gran amor de Dios, que él mismo se proveyó. Es como Abraham le dijo a Isaías. ¿Qué le dijo cuando iban a sacrificar? No llevaron un sacrificio, ¿verdad? Abraham a Isaías. Ajá. O a Isaac. Ya, Isaac. I'm sorry, Isaac. Sí. Mira, en el Génesis 22:8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Que en el contexto podemos, y de la historia, sabemos que no traían el sacrificio. ¿Verdad? Iba a sacrificar a su hijo. Pero Dios lo detuvo y cuando volteó ahí ya había un sacrificio. Eso también es profético de lo que iba a pasar en el futuro. ¿De dónde salió el sacrificio? ¿De allá del cielo? ¿De Dios? No había ningún sacrificio ahí. Pero y ahí apareció. Hay cabros en el cielo. Ese fue un milagro, Señor. Sí, pero hay cabros en el cielo. Vino ese cabro del cielo, vino ese cabro del cielo, porque como Dios lo proveyó. Ahí no dice de dónde vino, pero que apareció. Es un milagro. Pero lo que le estoy dando a entender, que eso es profético, de que Dios se proveerá el cordero para el holocausto. ¿De dónde ¿Cómo va la canción? Los cabros, Cordero Marita? de Dios, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dios se proveó ese siervo en forma de siervo para ser el cordero. Ok, madre, ¿de dónde vienen los cabros? ¿Los cabros de dónde vienen? De otros cabros. De ahí nacen. ¿Está la respuesta? Un cabro vino con otro cabro y hace otro cabro. Es correcto. Entonces, eso es un prototipo. ¿Tú me quieres explicar con la lógica? ¿Qué onda? Claro. Es un milagro. El cabro, Dios proveyó el cabro para el sacrificio. Ajá. Dios lo proveyó. Así es. ¿Verdad? Ajá. ¿De dónde lo proveyó? Bueno, era un cabro. Aquí en la tierra están los cabros. De aquí lo proveyó Dios. Jesús, Dios proveyó sacrificio para nosotros. ¿De dónde lo proveyó? De Nazaret. No vino de allá, del cielo, porque en el cielo no hay hombres. En el cielo no hay Yo no dije humanos. que vino de allá. Yo dije, yo no sé. Fue un milagro que apareció. No, pero que cordero. Su argumento ha sido que Jehová mismo es el mismo siervo. Por eso le estoy aclarando que... Dije que eso es profético. Bueno, de que Jesús es el cordero y que Jehová es ese cordero. Así como Isaías 43:10. Jehová mismo así es como cordero. Isaías 43:10 que dice que yo soy ese siervo y tú no lo quieres ver proféticamente. Escuche, le dije mira, que ¿cuántos poderosos hay? Mira, ¿cuántos poderosos hay? Ajá. Solo existe un solo poderoso. Ok, Apocalipsis 1:8 dice,
Alfa, Omega, yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, dice Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ok, léame el ¿Verdad? versículo Y 4. solamente, Léame el versículo, y solamente, léame el espérense, versículo 4. y Léame el versículo solo 4. 10, ok, se lo voy a leer después de este versículo. No, permítame, no salte, no salte. Usted me leyó Apocalipsis 1:8. Usted tuvo más de 13 minutos, ahora, espérate, voy a Madrecita. 10 versos después del 8, ¿qué dice? ¿Qué y dice? Fui en el Espíritu en el día del Señor. No, wait. ¿Qué día? Leyendo el día. ¿Qué día es el día del Señor? Ok, el 18. Y él que vino y estuve muerto. No, se lo voy a leer el 17. Y cuando le vi, caí como muerto, este es Juan, a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vino y el que estuve muerto. Y he aquí que vino para siempre. Amén. So, el Todopoderoso dice que yo estaba muerto. Okay. Es el mismo capítulo en Apocalipsis. Madre. Apocalipsis 1:8, de memoria. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice, el Señor Dios Todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir. ¿Quiere que le pruebe que eso no es Jesús? Lea el versículo 4 de Apocalipsis 1:4. Léame el versículo 4. El que es, que era y que ha de venir. Juan, a las 7 iglesias. Ajá. Es lo que estoy leyendo. Juan, a las 7 iglesias que están en Isaías, gracias sea a vosotros y paz del que es, el que era, el que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pare. El que es, que era y que ha de venir está sentado en un trono, ¿verdad? Y hay 7 espíritus alrededor de él. Ahora, ¿ese es Jesús? ¿Es Jesús ese? Yes. No, lea el siguiente versículo. Read the 4. Y de ahora. Jesucristo, Jesucristo, el testigo fiel Ok. Pues déjalo leo. No, pues sí, el punto está claro. El que es, que era y que ha de venir está sentado en el trono y alrededor de él hay 7 espíritus. Y el saludo va de parte del que el 18 dice que él estaba muerto. El 18 dice que estaba muerto. Madre. Ajá. Hay que leer en contexto. Mire, dice Apocalipsis 1:4 que el saludo a las iglesias va de parte del que está sentado en el trono. Ese que está sentado en el trono es el que es, que era y que ha de venir. Ya dijo de quién. Después va el saludo de parte de los 7 espíritus que están delante del trono. Y después dice, y que el saludo también va de parte de Jesucristo. Significa que el que es, que era y que ha de venir no es Jesucristo. ¿Puede verlo? Ok. Verso 4. Si declaramos, si usted está declarando que el capítulo 1 es Jehová, el Padre, el que está hablando con Juan, entonces el Padre murió en el 18, pues. Madre, el que está hablando con Juan es un ángel. ¿El ángel es el Todopoderoso? El ángel habla la palabra. Lea el versículo 1. Léame el versículo 1 para que terminemos con usted. Lea el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto y declaró enviándolo a su ángel, a Juan, su siervo. ¿Quién le habló a Juan? El ángel. El ángel. Ah, no fue Jesús. No fue Jesús. Fue la revelación de Jesús. ¿Que la habló quién? El ángel a Juan. El ángel a Juan. Entonces, es la revelación de Jesús. ¿Con quién habló Juan? El ángel habló con Juan de la revelación de Jesús.
Eso quiere Entonces, ¿con decir quién habló que el Juan? 1.8 es la revelación de Jesús. ¿Quién? El ¿Con 1.8, quién? el alfa y el ¿Quién omega es el- es la revelación de Jesús. Madre, Neil, listen to the ¿quién es el question. que habló Listen to the con question. Juan? Ya le dije que el ángel. ¿Quién habló con Juan? El ángel. ¿Y no dice usted que con Jesús? No, dije que la revelación de Jesús está en el 8, que Él es el Todopoderoso, y el Todopoderoso murió en el 18. O El sea que usted 8 me está es el diciendo, Todopoderoso, y o el sea que 18 usted, murió. madre, a usted no le importa el Yes. contexto, ¿va? Acaba de leer en el versículo 4 que el que es, que era y que ha de venir No, es dije el no. Padre, no es Jesús. El ¿Cómo que que no es, me que era y que ha importa? de venir, no le importa el contexto. ¿Cómo, Usted, ¿sí? cómo El que no? versículo 4, escuche, el versículo 4 dice que Ok, el que ¿quién va a es, venir en las nubes? permita, ¿Quién madre, va a venir permita. en las nubes? Ella Porque en tiene el demasiadas versículo preguntas y no 7, escucha. el versículo Madre, 7 es Jesús madre, que va a venir en las nubes. escuche, Neil, ¿A Neil, poco Neil, no? let's go ¿Le step by gusta el step. contexto o Let's go. no? Let's Ok. go step by step. He All aquí, right? he venido con las nubes y todo Oh my ojo goodness. le verá. madre, Ese ahí es el no 7. dice así, ahí no dice así. El que está Este es hablando es Apocalipsis. Juan. Juan es el ¿So que está Juan va a diciendo venir en las eso. nubes? ¿So Juan va a venir en Sí, las nubes? léalo. Alguien ¿Cómo se que lo va a lea, venir por en favor. las nubes? Esto es Lea, profético de ¿quién lo es que el va que a está pasar. hablando? Madre, Ok, cuando usted habla, he cuando aquí, usted pues deja Leo, me estás diciendo la que voy a, lea, la voy a voy a tener leer. que mudar, la voy a tener que mutar un poquito para que podamos a desarrollar esto. Ella no está leyendo, no acepta lo que está leyendo. Ella solo quiere hablar y hablar y hablar y no acepta lo que está leyendo. Sí. Para la audiencia, para la audiencia. No la bloqueé, solo la tengo en silencio. En el versículo 4 dice Juan, para la audiencia. Juan a las 7 iglesias. ¿Quién es el que está hablando? Juan. Juan está escribiendo a las iglesias. Dice que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Y Juan ahora va a decir de parte de quién él está escribiendo este saludo a las 7 iglesias. Y Juan dice, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de ser. Pero en la Biblia dice que ha de venir. En el Antiguo Testamento dice que ha de ser. Así lo tienen. En la John's Literal Translation dice el que ha de ser. Dios era, es y será. Eso es lo que quiere decir. Pero aquí lo tienen el que vendrá. Para que la mente que lee ya diga, ah, el que vendrá es Jesús. ¿Ok? Dice que el saludo va de parte del que esté en el trono. Ese que está en el trono es el que es, que era y que ha de venir. Dice también que el saludo Juan lo está escribiendo de parte de los 7 espíritus que están delante del trono de ese que está sentado en el trono, el Padre. Luego en el versículo 5 dice, y de Jesucristo. El saludo va de parte del Padre, de los ángeles o de los 7 espíritus que están ahí, y de parte de Jesucristo. Ahí hay tres grupos. Ve, hay 2 personas y hay un grupo. El Padre está en el trono, los ángeles o los espíritus están alrededor del trono, y el saludo va de parte de Jesucristo. Ahí hay 3 grupos, tres diferentes cosas. Luego, cuando él sigue hablando, en el versículo 8, él va a decir, dice en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega. Este es Juan todavía hablando. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes. No es Jesús hablando. Juan está diciendo, he aquí que viene. Juan está diciendo que Jesús viene con las nubes. ¿No está hablando Jesús? Dice Juan, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y todos los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. Terminó de hablar. Ahora Juan va a decir quién es el que dice esto. Versículo 8. Juan va a decir quién es el que está hablando esto. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. Aquí está Jesucristo. Aquí. Que Dios le dio a Jesucristo.
para dar a sus siervos, a la iglesia, a conocer las cosas que han de suceder pronto, y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí usted quite de la ecuación al Padre y al Hijo, quítelos. Porque quien va a venir con ese mensaje de parte del Padre es el ángel. El que va a venir con ese mensaje de parte de Jesús es el ángel. El ángel va a hablar en nombre del Padre y el ángel va a hablar en representación también de Jesús. El ángel es el que le viene a dar este mensaje a Juan, pero no está hablando el ángel, es Juan. Y Juan es el que dice en el versículo 8, Ya en el versículo 7 ya terminó. Dice, yo soy el alfa y la omega, dice, el principio y el fin. Y Juan dice el Señor Dios Todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir. Juan está diciendo que el que da esta revelación es el Padre, no Jesús. Porque en el versículo 1 ha dicho que la revelación de Jesucristo fue Dios quien la dio. Eso es lo que está diciendo Juan. No está hablando, no es Jesús hablando. Usted dijo que en el versículo 7 que es Juan que viene en las nubes, ¿verdad? Juan dice que Jesús viene con las nubes, es Juan. El que está diciendo que Juan, Jesús viene. En el 7 dice que Juan, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. De otro, Juan está hablando de Jesús, de otro. Y termina y dice amén. Mire que, léalo ahí. Que la chinto. Ahí los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Amén. A causa de él. Y dice amén. Todo el ¿Terminó? Amén. ¿Terminó? Yo soy el alfa y el omega. No, madre, pare. Yo soy. No. Dijo amén. Ya sé que dijo amén. Que está de acuerdo. Ahora él va a decir quién es el que habló. Yo soy el alfa y el omega. ¿Quién dice él eso? Es Juan, ¿verdad? Juan lo está diciendo. Juan está diciendo. Yo soy el alfa y el omega. Ajá. Ese es el 8. El 9. Yo, Juan, también soy vuestro hermano y compañero y en la tribulación. En el 10. Se saltó todo el 8. Ya sé, porque ya lo leí. Permítame un segundito. Permítame. Quiere que usted lo va a leer. ¿De dónde escuchó Juan? ¿Quién es el Señor Dios Todopoderoso? Vaya, léame Apocalipsis 20, versículo 5. Juan escuchó en que está sentado en el trono. nomás uno nos vamos a quedar. Porque en el 18 dice, y el que vivo y estaba muerto. ¿Quién estaba muerto? El ángel hablando, el ángel. ¿El ángel estaba muerto? ¿Cuándo pueden morir los ángeles? El ángel es el profeta. El ángel es el profeta de Jesús. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? El ángel. ¿Quién es el alfa y el omega? El ángel es el que está hablando. ¿Qué es alfa y omega? ¿Quién es el principio y el fin? Es el Padre. Son los mismos términos, las mismas palabras. El principio y el fin. Alfa y omega. Madre, el principio y el final. Por eso es que yo los muteo. No, es que interrumpo. ¿Por qué? Mira, no quiere ir a leer. ¿Quién es el alfa y el omega en Apocalipsis? No lo quieren leer. Apocalipsis 21. Vamos, hermano Castillo. Mira, Apocalipsis 21. Juan dice en el versículo 8, Juan 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Juan dice que alguien dice el Señor Dios Todopoderoso. Ahora vamos a leer de dónde lo escuchó Juan. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 5. El que estaba sentado en el trono, noten, Jesús no es el que está sentado en el trono, es el Padre. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo,
¿Quién? El que está en el trono, no Jesús. Dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El Padre. Y me dijo, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. El Padre está hablando. Verso 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente el agua del árbol de la vida. Versículo 7, para que miren que es el Padre que está hablando. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Jesús no es el Padre. El Padre es Dios. El que está hablando, el que es el alfa y el omega es el Padre, no es Jesús. Ok, Gracias Jesús por puede participar.